La vida nos está preguntando muy silenciosamente cuáles son nuestros valores, cuáles son tus principios, cómo es tu carácter. La forma en la que actuamos habla más fuerte de quiénes somos, quiénes queremos ser, que la forma en la que hablamos. Alguien puede decirte 1000 cosas, pero ve a las personas actuar y vas a ver un poco más de cómo son las personas. ¿Okay? Camus, uno de los principales filósofos existenciales del siglo XX. No he dado clase de Camus, me encantaría algún día, tal vez en la clase de epistemología, pueda dar una clase de Camus. Pero él tiene esta frase muy famosa que dice: un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada en este mundo. Él fue conocido por sus ideas sobre lo absurdo y la existencia humana y el rol del ser humano en el mundo. Pero esta frase lo que nos sugiere es que la ética, el estudio de la acción o el estudio del carácter y las virtudes, es una de las cosas que nos diferencian de los animales. La forma en la que actuamos en el mundo, que tenemos por lo menos un poco de prudencia para pensar e imaginar un poquito más adelante. A veces en la ética lo que hace son escenarios, ¿verdad? Oye, si hago esto, ¿qué pasaría? Es un tipo de matemática mental de que es como un ajedrez, ¿verdad? Ajedrez, sí. Anticipas un... Ahora, ¿cómo decides? ¿En base a qué? ¿En base a las consecuencias? ¿En base a tus virtudes? ¿O en base a el deber? ¿O en base a la empatía? ¿O en base a lo que está correcto? ¿En base a qué? Esas son muchas teorías que vamos a ver el mapa de todo eso hoy, ¿verdad? Entonces, se podría decir, según esta frase de Camus, que para conseguir algún tipo de orden, estabilidad en un tipo de ciudad o población, se requieren grados de ética, ¿verdad? Imagínate un país en donde nadie nunca piense sobre lo que hace, ni de joven ni de... Sería un desmadre, falta de mejor palabra, ¿verdad? Piensa en las épocas medievales, hoy también hay una crisis de ética, pienso. Sí. Muy silenciosa a veces muy gritante, pero la forma en la que se hacen las cosas, a veces los líderes, a veces los no líderes, a veces todos. Entonces, bien. La ética empieza con Sócrates, porque Sócrates de alguna forma la filosofía empieza con la metafísica, con los presocráticos. Pero cuando llega Sócrates, él dice, mira, todas esas técnicas lógicas, intelectuales, inteligentes de responder preguntas metafísicas, está muy bien. Antes de esto, los 5 campos de la filosofía, ¿en qué momento se determinan? ¿Los determina algún filósofo en específico? Bien preguntado. No se establece por un filósofo en específico. Los campos clásicos, de hecho, todos los campos de la filosofía se establecen en retrospectiva. Okay. Ya que pasó, se establece el nombre. Entonces los presocráticos no sabían que eran los presocráticos. De hecho, sí, ¿verdad? Estaría muy cabrón. ¿Qué son los presocráticos? ¿Qué es Sócrates? No sé, güey. Exactamente. Sí. Ahora, la clase 4, ¿verdad? Que sería la primera de la temporada 2. Ya vemos de 4. O sea, es la 2, sigue la 3 y si es que se arma la 4. La clase 4 se trata precisamente del primer filósofo y vamos a platicar sobre los presocráticos. No es que todos estaban de acuerdo en lo mismo, pero compartían técnicas de responder las preguntas. ¿Okay? Ahora, los nombres y los campos se establecen desde el futuro hacia el pasado. No los hace una persona, tampoco los hace una institución. Se hacen a base de... con tendencia de choques de argumentos. Una serie de filósofos proponen, a esto le deberíamos llamar tal, y argumentan. Luego otros argumentan que no, y otros argumentan que sí. Se hacen muchas propuestas y van chocando hasta que de repente, eso es un proceso de cientos y cientos de años, de repente como que se baja el polvo y se empiezan a poner de acuerdo los académicos. Un proceso muy largo. Pero los primeros, ahorita que decías que los presocráticos se metían mucho en el campo de la metafísica. Sí. ¿Esa fue el primer acercamiento filosófico? O sea, Tales de Mileto está incluido en los presocráticos, o ese es Tales de Mileto, ese es pre-presocrático. No, él es el primer, se considera como el primer filósofo. El primer filósofo en técnica escrita, ¿ok? Académica. Bueno, sí, tienes razón. La metafísica, o sea, con la pregunta que tengo aquí anotada, tiene mucho, sí, porque hablaban sobre las distintas sustancias, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Te acordaste bien? Sí. Los presocráticos se podría decir que hacían un tipo de ciencia, que es filosofía natural, ¿verdad? Entonces están preocupados con los fundamentos esenciales de la naturaleza, de lo que es real. Están preocupados con qué somos y están preocupados que si somos libres, el libre albedrío.
Primero la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Qué es todo? ¿Qué es esto? Exactamente. Y se conoce como la primera filosofía, la metafísica. De hecho, las meditaciones de Descartes se llaman Meditations on First Philosophy. Meditaciones sobre primera filosofía. Ok. Así se llaman las meditaciones de Descartes. Descartes. Son meditaciones de metafísica. Descartes, ubícamelo en la línea del tiempo. Siglo XV. Siglo XV. Exactamente. No he dado clase de Descartes, lo voy a hacer tanto en metafísica como en epistemología. Él fue matemático y filósofo también. Qué chingón. Pero después lo derrotaron muchas de sus ideas. Lo descartaron. No lo... muchas no, Sí, muchas muchas no, no. Pero muchas sí. Pues él inventó el plano cartesiano, por ejemplo. X y Y, eso lo inventó ese vato. Está bien cañón. Sí. Y lo descubrió, no lo descubrió, lo inventó, acostado en su cama viendo una mosca y dijo, ¿qué pasa si trazo un punto en un eje X y un punto? Hay unas coordenadas. Y ahí empezó la idea de 0, ¿verdad? 0,0, Sí. que es 1,3 o 10, o los... ¿verdad? Sí, pues es la manera de representar dos dimensiones. ¿No? Exactamente, dos dimensiones. Increíble trabajo matemático. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Pero entonces, el hecho de que se llamen presocráticos ya significa algo. ¿Y qué hizo Sócrates? Eso lo vamos a ver en la clase 4. Pero Sócrates empieza con la ética porque dice, mira, todas esas técnicas para entender la realidad y la identidad personal, todo eso, y también conocimiento, la epistemología también de alguna forma se hacía epistemología con la metafísica, ¿verdad? Sí. Van de la mano. ¿Qué es conocimiento? ¿Cómo saber? ¿Cómo argumentar? ¿Verdad? Pero Sócrates dijo, oye, debemos usar esas técnicas para vivir una buena vida. ¿Qué es una buena vida? Que esa frase también la pusiste en uno de tus libros, si no me equivoco. ¿Cuál es la vida que merece ser vivida? Entonces, eso lo mencioné en la clase pasada, el poeta romano Cícero dijo que Sócrates agarró la filosofía de los cielos y la llevó a nuestras casas. Entonces, la ética es un tema práctico de cómo vivir, cómo actuar, ¿no? Si buscas un tipo de vida, probablemente eso te va a invitar a que defiendas unos tipos de valores, unos tipos de principios, ¿verdad? Y todos tenemos una ética. Independientemente si hayamos estudiado o no una ética, todos tenemos una serie de valores, porque todos tenemos prioridades. Algo es más importante que otra cosa. Si te levantas y decides hacer A en vez de B, claro, si tienes hambre, pues probablemente vas a comer, ¿verdad? Independientemente de tu ética. Pero ya que comiste, ya que, ¿verdad? Estás establecido, tienes un poco de tiempo libre, ¿cómo decides? ¿Te dejas nada más llevar por tus impulsos todo el tiempo? ¿O de repente te sientes, espérate, a ver, hoy no voy a jugar juegos todo el día, hoy voy a hacer otra cosa? ¿En qué momento de tu vida surge eso? Depende de cada quien. Pero la ética se trata de estudiar cómo justificamos, cómo estudiamos y cómo decidimos actuar en todo esto, ¿verdad? Y cómo estructuramos todo el conocimiento alrededor de cómo pasan esas cosas, porque también está bien lo que dijiste. A veces es algo preestablecido, no tenías opción. A veces sí. Sí. ¿Verdad? No está establecido el tema del libre albedrío. No se sabe si somos seres en un tipo de universo determinado. No se sabe. Todavía hay choques, aunque parece ser que la materia, si se sugiere que está todo determinado, parece ser que hay algo de los humanos que se produce, se genera desde adentro. Sí. Todavía no hay argumentos definitivos. A pesar de que hubiera o los supiéramos, no cambiaría nada. O sea, quizá la ética sea una manifestación dentro de esa cantidad de variables que deba ser también tomada en cuenta. Entonces, si lo supiéramos definitivamente, a nivel de especie, yo creo que se habría una revolución. Pero, o sea, podríamos llegar a... Digo, obviamente estamos especulando, ¿verdad? Pues estamos filosofando. Podríamos llegar a computarlo. Así como la película de Pi que te da el número, no sé qué, el número que era el número de la existencia, no recuerdo qué era. Imagínate que corras un algoritmo en una inteligencia artificial, computadoras cuánticas, toda la tecnología para dar una respuesta binaria de sí o no. Vivimos en un universo determinista, sí o no. Y de repente la computadora, después de 2 años de procesar, güey, a pesar de que tengamos los recursos que tengamos, se tardó 2 años. Y nada más salga, sí. ¿Eso qué cambia? Para ti, para mí, ¿qué cambia eso, güey? Pues las injusticias del mundo se harían mucho más grandes. A lo que voy es que sigo teniendo la ilusión del libre albedrío. A pesar de que esa máquina me diga... Hay un peligro ahí, porque si tú le atribuyes a las personas que son culpadas... O sea, a lo que quería llegar es que se vuelve algo no tan diferente de una religión. Porque Dios es esa respuesta absoluta para muchas personas. Y su vida cambia a raíz de que tienen esa respuesta absoluta. ¿Sí? Para una persona como yo, quizá ese sea Dios. Quizá sea de que, oye, pues vale vergas. O sea, es determinista. Que todo está determinado. Ajá.
Hay muchas implicaciones Pero ahí. también Sé a lo que te refieres. la variable de que la Sería lo computadora que me haya agregado un sí, Mm. es una variable que también determina mi comportamiento. Pero ¿cómo en sabes que está bien la computadora? Es a lo que voy, o sea, Sí. es ese tipo de... no recuerdo, lo he mencionado varias veces por el cine, no recuerdo dónde lo había leído, pero hay ciertos sistemas que el tú saber el outcome cambia el sistema per se. Hay ciertos sistemas en donde no. Si yo te digo, mañana la temperatura va a estar a 30 grados, a pesar de que tú sepas, no va a cambiar, o sea, No va a cambiar se va a mantener lo mismo. Ok. Sin embargo, si yo te digo, oye, mañana los Yankees van a quedar campeones, eso tiene el potencial de alterar De que el se corra resultado. un rumor y todo. Y altera el resultado. Ya. Creo yo que un sí de una No computadora... cambiaría nada hacia el futuro. Pues porque sí. Sí, yo creo Ok. que sí cambiaría. O Si sea, la respuesta es sí y es verdad, justificaría muchas de las injusticias. Es decir, todas las personas que se han muerto, así tenía que ser. No había nada que hacer, ¿sabes? Las personas que tienen todo y las personas que no tienen nada, ya no les puedes echar porque pero la cárcel, por ejemplo, Sí. nadie merecería ir a la cárcel. Pero lo que voy es que sería igual a que si te pide un profesor hacer un ensayo y lo sacas con ChatGPT. La computadora dijo, sí, a ver, argumento. No tienes ni siquiera No, pues el potencial de comprender el razonamiento que tuvo la computadora No, porque está a pero años luz. sabemos cómo fue hecha. Sabes que está basada en un entrenamiento, ¿sabes? Pero entiendo que Usas sabes lógica. las bases, sí, pero no, Agárrate una alucinación. pero no te va a dar, o sea, es como, y pasa en ajedrez, perdón que lo referencié Claro. mucho, pero hoy en día las AIs o las máquinas, los engines, perdón, que usan AI, te arrojan una movida y tú no entiendes, güey, o sea, no entiendes. Te puede explicar, pero no, tu cabeza no va a dar para leer todo el razonamiento que ocasionó. Completamente. O sea, te va a decir, es esto porque ya hice el trabajo. Pero eso es en un universo matemático de ajedrez con una cantidad de movimientos limitados. No hay movimientos infinitos. Pero en el es a lo que voy. ajedrez. Si la pregunta tiene que ver con el concepto de determinismo, eso también es computable. O sea, Pero se me hace demasiado hubris, se me hace demasiada arrogancia que pensemos que nosotros logremos hacer una tecnología que interpreta todas las galaxias, todas las dimensiones, aquí en un pedazo de tierra con unos microbios como nosotros. O sea, no quiero minimizar nuestra especie, pero pensar que logramos hacer... Y otra, eso se ha intentado muchas veces a lo largo de la historia. Sí, pero a lo largo de la historia no tenían lo que tenemos hoy en día. Y a lo largo de la historia decían eso. Sí, estoy de acuerdo. Siempre decían, esa es la falacia... Pero sí hay, a ver, la revolución tecnológica de los últimos 30 años no tiene un precedente similar en la humanidad. Pero ¿crees que tú eres la primera persona que dice eso? No lo sé, güey. Claro. O sea, siempre se dice dice eso. No, definitivamente. No. Sí, yo dije. No, o sea, no soy la única persona que dices. A lo que me refería es que no comparando argumentos, creo yo que sí es algo que no tiene precedentes. Pero no tiene precedentes. A lo mejor en 100 años va a decir, no mames, era como si el vato de la revolución industrial estuviera diciendo lo mismo. O a lo mejor no, a lo mejor este es el pico de nuestra especie, llevamos una meseta en la que ya no hay subido, no lo sabe. La mejor respuesta es que no lo sabemos. La mejor respuesta. De hecho, la metafísica en sí, como campo de estudio, muchas de las preguntas metafísicas no tienen una respuesta clara. Y muchas veces algo que se pregunta en la metafísica, que se empieza a entender, se sale de la metafísica y se hace un campo nuevo. Pero a lo que mi problema con libre albedrío. Mi problema con esa manera de argumentar de que tú crees que eres la primera persona que ha pensado eso, es que a fin de cuentas, y sucede mucho con la economía, por ejemplo, la predicción de modelos económicos es parte de... Y es algo muy joven. O sea, existe hoy en día un optimismo de que el mercado se va a recuperar. Siempre va a mejorar. De que S&P 500 eventualmente todo tiende a la alza. Pero si te pones a analizar la historia o los datos que tenemos de los fondos, son muy jóvenes, güey. O sea, la muestra significativa que tenemos hoy en día no nos permite predecir un comportamiento a largo plazo. A pesar de que la historia de la humanidad sea muy extensa, eso no quiere decir que estemos condenados a repetir el mismo patrón porque la muestra significativa es muy corta. Muy bien. Entonces te genera una incertidumbre hacia el futuro. Ese es un problema filosófico del siglo XVIII que se llama el problema de la inducción. The Problem of Induction. Lo desarrolló David Hume y es utilizar información pasada para predecir eventos no observados del futuro. No hay tal cosa. Es como si te digo, se han observado 15 dulces verdes
en este cajón. Hay un cajón, dulces verdes. Sabor a menta. Se han observado 15 dulces verdes sabor a menta. Entonces, el próximo dulce verde que encuentre va a ser sabor a menta. Nada garantiza. Aunque tenga 15 observaciones de que fue dulce verde y sabe a menta, el 16 no sabes. Y eso es un mal argumento inductivo. Sí. Hay argumentos inductivos enormes, pero son basados en inducciones, que es la lógica inductiva. Se trata de aproximaciones, no certezas. Ese es un tipo de lógica que se usa mucho en la ciencia, por ejemplo. Sí. Los filósofos les gusta hablar sobre el sol, que si el sol va a salir mañana, nadie sabe. Sí. A lo que voy es que esa capacidad, o sea, a mí, yo creo que si le preguntaras a la gente al principios del siglo XX que predijera lo que iba a pasar en la humanidad, no hubieran estado ni cerca de lo que acabó aconteciendo. Y la prueba está en que lo que hoy en día rige la revolución tecnológica, que se vuelve esta lógica booleana de ceros y unos, fue inventada al principio del siglo XX, güey. Y no agarró un auge hasta que las computadoras empezaron a predominar en los 50, 60, en donde este sistema que había desarrollado este señor, que ya estaba muerto, creo que se apellidaba Boolean también, el vato, que el güey ni siquiera se dio cuenta del impacto que tuvo su trabajo en el mundo enorme. Y tuvo un impacto gigantesco. Sí. Pero también, estando parados hoy en día en el 2024, nos es muy fácil construir una narrativa que nos haga creer que tenía que pasar de esta manera. Entonces estamos jugando con ese sesgo. O sea, es la falacia de la narrativa. Ajá, es la falacia del sesgo. Una vez que suceden las cosas, es muy fácil trazar la línea. Exactamente, explicas hacia atrás. Ahora, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, siglo XVII, de alguna forma las personas tenían todo eso, ¿no? También y cada época tiene sus retos escépticos, ¿no? Como lo de la simulación. Si te da calor me dices, güey, que... No, estoy chido. Sí, estoy chido. Yeah. Sí. Entonces, es muy difícil saber algunas cosas, ¿verdad? Y me fascina el campo del libre albedrío. Me fascina. Además que es una cosa muy difícil de hacer. Hay algunos argumentos ahí que argumentan una u otra cosa y es filosofía de peso pesado. Sí, si te interesa el tema, o sea, está bien cañón. Te puedo mandar unos artículos, puedo mandar por ahí. Pero para hacer esa filosofía requieres hacer muchas cosas, ¿verdad? Yo sí creo que es un problema que estamos condenados a no lograr resolver. ¿Puede ser? O sea, obviamente me gustaría especular que sí. Y veo un acercamiento, pero sí lo noto como un problema. No sé si lo hemos platicado, creo que sí, porque pues imposible, la verdad, de resolver. Que hay estudios que sugieren que antes de que tomes la decisión, ya se tomó la decisión antes. ¿Te acuerdas de eso? Le dijeron a Chomsky eso. Y Chomsky dijo, pues no se resuelve la pregunta, porque no sabes si la decisión que se tomó antes fue libre o no. Solo estás recorriendo el problema hacia atrás. ¿Sabes? Sí. O sea, la decisión que se tomó fue antes o después. ¿Quién sabe si fue libre o no? Muy difícil. Pero si es inconsciente, por definición no es libre. ¿O sí lo es? No sé. Porque si pasa en cuestión de milisegundos, es una decisión inconsciente. Pues tal vez hay algo. No. Así le llamamos a esa cosa. Tal vez hay cosas que no sabemos. Y se me hace prudente decirlo porque somos un planeta en un sistema solar, en una galaxia, dentro de, ¿verdad? Entonces, mucho de la metafísica se siente como que somos unos sapos tratando de entender un reality show de algo. Déjate unos sapos, somos un microbio intentando entender el mundo. Exactamente. Que su universo es un granito de arena. Por eso la metafísica siempre tiene un toque como que parece misterioso, pero son muchas preguntas que no tienen respuesta. Kant tenía una frase sobre la metafísica, que la metafísica es un océano oscuro donde muchos barcos han quedado en la deriva. Han chocado muchos barcos filosóficos. Muchos filósofos han tratado de escribir metafísica y no llegan a nada. Dedican 40 años a escribir tractatos metafísicos y no llegan a nada. Es un tema bien complicado. Yo sugiero que continuemos. Es un tema muy complicado también porque te da como esta idea de que el humano está quizás cerca de hacer algo grande, pero... O sea... Como que tenemos ese sentimiento de que... Como que tenemos quizá las bases y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero con los recursos y el conocimiento que tenemos es imposible lograrlo. O sea, digo, te vas desde, por ejemplo, lo de Einstein, la velocidad de la luz,
su relación con el paso del tiempo, como si viajas a la velocidad de la luz, puedes llegar a donde tú quieras y el tiempo prácticamente para ti como tripulante no sucede. Pero para llegar a viajar a la velocidad de la luz necesitamos una cantidad de energía que es imposible crear. No sé cómo se comportaría nuestro cuerpo, seguramente nos llevaría a la verga. Entonces tenemos cuando menos las bases, pero hacerlo es imposible. Ahora, también esas bases están sustentadas en ese granito de arena. Sí, también. Pero sí, avancemos. Jale. Supongamos que somos libres. ¿Okay? Supongamos. ¿Verdad? Supongamos que somos libres. También porque pienso que pensar que no somos libres automáticamente te quita por lo menos esa sensación o esa forma de que algo generas adentro de ti. Piensa en el concepto de vida. Hay cosas que no tienen vida, hay cosas que sí tienen vida. Parece ser que hay algo que mueve a los seres vivos, tienen algo como generativo adentro. No me gusta usar la palabra generativo ahora que están los modelos generativos. No estoy diciendo que los modelos generativos tienen eso. Nosotros tenemos el tema de la conciencia, por ejemplo. Tenemos el tema de la mente. Todas son cosas que no hemos logrado responder. Entonces, las preferencias que tiene una persona sí están basadas en algunas cosas, pero hay otras cosas que algunas genéticas se despiertan, otras no. Algunas cosas tú decides, algunas cosas no. Entonces, hay muchas formas en las que uno puede decidir en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a vivir tu vida? De alguna manera, puede ser que tú decidas una cosa u otra, ¿verdad? Preferencias, ¿verdad? Entonces, se me hace medio derrotista pensar que, o asumir que ya todo está determinado. Sí, claro. Entonces automáticamente pone a las personas más abajo en la sociedad. Ahí no hay otra, tendrían que estar ahí. Entonces las personas arriba, pues también siempre iban a estar ahí. Entonces, una cosa como una revolución, como que pues, ¿verdad? México sigue igual, siempre va a seguir igual, así eran las cosas. Se me hace medio derrotista de que no podemos mejorar las cosas a base a cómo pensamos y cómo nos movemos y cómo generamos, ¿verdad? Sí, aunque reconozco que se puede las dos, pero bueno,